Seguramente estás desaprovechando tu televisor, estás desaprovechando tu TV Box. ¿Y por qué digo esto? Bueno, quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, según los expertos, el audio es el 50% de la experiencia que tenemos cuando consumimos contenido. Porque una imagen mediocre, bueno, podemos asumirla, pero un audio malo, un audio sucio, un audio roto es inadmisible. Pero ¿qué pasa cuando mejoramos el audio hasta límites insospechados? Bueno, esto es realmente impresionante y es muy difícil de expresar, solamente lo puedes sentir, solamente lo puedes experimentar. Nena, ¿vienes a ver arriba lo que he montado en el estudio? Toma, te tienes que poner este antifaz. Solamente tienes que escuchar, ¿vale? Y luego te voy a hacer una pregunta. Me tienes que decir cuántos altavoces crees que he montado por el estudio. Vale, quítate el antifaz. En casos como este, os puedo asegurar que, al menos para mí, el sonido representa mucho más que ese 50% que dicen los expertos. He tenido varias barras de sonido, sistema 2.1, 5.1, luego quise pasar a algo más minimalista colocando dos HomePods de Apple, hice lo mismo con dos altavoces Amazon Echo, pero os puedo asegurar que nada de todo esto se parece al nuevo Sonos Era 300, un altavoz inteligente que la marca ha rediseñado desde cero y vais a flipar. Pero antes de nada, ¿por qué elegí Sonos? ¿Por qué me decidí por esta marca en lugar de otra? Punto número 1, calidad de sonido muy top, de lo mejor que probé nunca. Esta marca americana me recuerda mucho a cómo hace las cosas Apple, con un equilibrio prácticamente perfecto entre diseño y calidad. Y punto número 2, puedo ir montando mi propio ecosistema Sonos poco a poco, no hace falta que compre todos los altavoces del mundo de una sola vez. Puedo ir agregando más dispositivos al sistema de forma completamente inalámbrica, que esto me encanta. Hay muchos más motivos, pero los principales para fijarme en esta marca fueron esos. Y obviamente, aunque hoy os voy a hablar del Era 300, mi intención es llegar a poder montar un home cinema con un sonido espectacular, Dolby Atmos, con sonido espacial, bueno, una locura. Y no tenemos que olvidar que esto es igualmente un altavoz inteligente con Alexa que podremos poner en cualquier sitio, porque además por su diseño creo que puede quedar francamente bien, lo pongamos donde lo pongamos, súper estético. Y lo primero que me llamó la atención de este Era 300 fue la caja, sí, la caja. Todo está hecho en materiales reciclados y tiene unos cierres en sus laterales para abrirla. Dentro de esta caja nos viene el Era 300 envuelto en una funda de tela protectora, también nos viene el cable de alimentación muy a lo Apple y una pequeña carpetilla donde encontramos documentación y manual de usuario. Por otro lado, el altavoz tiene un diseño súper peculiar y que a mí personalmente me encanta, ahora os lo voy a enseñar en detalle. Lo primero que hay que hacer es conectarlo a la corriente eléctrica con el cable que nos incluyen, descargar la aplicación de Sonos, iniciar sesión con nuestra cuenta o crearla si no la tenemos, y según iniciamos la aplicación va a detectar el nuevo altavoz, el cual va a conectar a nuestra red Wi-Fi, actualizar el firmware, etc. Tarda un poquito en esto, pero enseguida lo tendremos listo. El altavoz es bastante pesado, casi 4,5 kilos de peso, y denota una calidad de fabricación espectacular, como os decía antes, compatible con sonido estéreo, con sonido espacial y con Dolby Atmos. Cuenta con una botonera táctil también en su parte superior que ofrece una respuesta sonora áptica, por así decirlo, muy buena. Aquí también tenemos un botón para mantener activo o no el asistente de voz y podremos elegir entre dos asistentes de voz diferentes, el propio de Sonos o Alexa. Yo personalmente lo utilizo con Alexa, ya que toda la domótica que tengo en mi casa la tengo configurada con Alexa, así que ahora sí, el Amazon Echo Plus que tengo en el salón me sobra, ya con el Era 300 tengo más que suficiente, y además he notado que los micrófonos del Era 300 detectan mucho mejor mi voz cuando invoco al asistente, mucho mejor por lo menos que el Amazon Echo Plus que ya tenía. Se trata del primer altavoz compacto que incorpora 6 potentes amplificadores digitales de clase D, donde nos encontramos con 4 tweeters en su interior que apuntan a todas direcciones, izquierda, derecha, delante y hacia arriba. Tenemos un tweeter central para un campo central nítido, tenemos los dos tweeters que apuntan a los lados, separando el audio con un audio estéreo, y tenemos el tweeter que apunta hacia arriba, que hace que el sonido rebote en el techo cuando escuchamos contenido con Dolby Atmos y así crear ese sonido envolvente. Por supuesto, no le faltan dos woofers que tiene inclinados hacia la izquierda y hacia la derecha para dar esos graves consistentes, y sinceramente el trabajo de ingeniería que hay detrás de haber podido meter todo esto aquí adentro me parece realmente brutal. Además
Además, este ERA 300, como os decía, cuenta con una matriz de micros que sirve para escuchar nuestras peticiones con Alexa, por ejemplo, evidentemente, pero también para adecuarse a la estancia donde lo hemos colocado. Para ello lo haremos con la función TruePlay, donde el altavoz va a emitir un patrón de sonidos en la habitación donde la hayamos colocado, evidentemente, y los micrófonos van a medir la acústica de la habitación recogiendo los rebotes de esos sonidos contra las paredes y va a ecualizar el altavoz de una forma completamente óptima para tener el mejor sonido posible. Y si queremos un ajuste más fino, podemos seleccionar sintonización avanzada para utilizar nuestro smartphone, los micrófonos de nuestro smartphone. Según la aplicación nos vaya indicando, nos vamos a ir moviendo por la estancia donde hayamos colocado el altavoz y vamos a tener esa ecualización de una forma un poquito más afinada. En la parte trasera del altavoz tenemos el botón de emparejamiento Bluetooth, cuenta con este tipo de conectividad en su versión 5.0 y por supuesto cuenta con conectividad Wi-Fi, cuenta con AirPlay, es decir, tenemos prácticamente todas las tecnologías de conectividad inalámbrica para este tipo de dispositivos, pero también tiene un puerto USB tipo C en su parte trasera para que con un adaptador podamos conectar audio por cable si lo necesitáramos. Y en la parte de abajo del altavoz tenemos un pequeño switch para apagar o encender los micrófonos de forma física por tema privacidad y demás. Os prometo que el sonido de este altavoz es alucinante, de verdad, es que no hay palabras para expresarlo, simplemente lo podemos entender cuando lo sentimos. Yo he probado a reproducir contenido con Dolby Atmos desde Amazon Music y me he quedado con la boca abierta. Y como por mucho que yo os diga, va a ser muy difícil transmitiros las sensaciones de escuchar música con este altavoz, lo vais a ver por vosotros mismos. Nada, ¿vienes a ver arriba lo que he montado en el estudio? Toma, te tienes que poner este antifaz de dormir y te vas a sentar, no vas a ver nada, solamente vas a escuchar, ¿vale? Vente para arriba, yo te guío, mira, pasa, tranquila que yo te guío. Solamente tienes que escuchar, ¿vale? Y luego te voy a hacer una pregunta. Vale, pues te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Me tienes que decir cuántos altavoces crees que he montado por el estudio. Pues yo creo que 4 en las esquinas. ¿4 altavoces? Delante y 2 atrás. ¿Sí? Vale, quítate el antifaz. ¿Solo hay uno? Sí. ¿Cómo puede ser? Tiene dentro 6 altavoces y luego utiliza los rebotes de las paredes para crear un efecto envolvente. Rebota el sonido en el techo, en las paredes y parece que hay más altavoces. Y os estoy hablando de un único altavoz, o sea, de una sensación inmersiva con un único altavoz. No me quiero imaginar si conectamos una pareja de estos, tiene que ser alucinante. En un vídeo no os puedo grabar una demo de cómo reproduce este altavoz contenido con Dolby Atmos por motivos de copyright y también porque el vídeo no hace justicia a lo que esto representa cuando estamos frente a él. Pero bueno, a continuación os voy a dejar una muestra de música, eso sí, música en estéreo sin copyright para que, bueno, ligeramente os podáis hacer una idea si es que lo conseguís. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. Desde la aplicación de Sonos podremos configurarlo absolutamente todo. En esta aplicación tendremos centralizados todos nuestros servicios de música que hemos agregado previamente y tenemos un buscador que busca en todas estas plataformas que agreguemos, pero obviamente podremos también filtrar por plataformas, hacer búsqueda independientemente por cada uno de los servicios, configurar alarmas completamente personalizadas con música y por supuesto hacer los diferentes ajustes de nuestro sistema Sonos, ubicación de cada dispositivo si tenemos varios, conectar otros dispositivos al sistema como por ejemplo un sub u otro altavoz para hacer un par estéreo, ecualizar el sonido de una forma básica, aunque yo, como lo he configurado con TruePlay, pues lo tengo con el sonido optimizado para mi habitación.
También tenemos otros ajustes como sonido en altura o límite de volumen máximo, así como la configuración si le conectamos por cable, el asistente de voz que queramos utilizar entre Alexa o el de Sonos y el ajuste de hardware como la luz de estado o los controles táctiles que podremos activar o desactivar. La idea que yo tengo inicialmente es montar un par de Sonos Era 300 a los dos lados del sofá con un soporte que venden para ponerlos a la altura correcta, y luego a los dos lados de la tele pues había pensado en dos Era 100, este altavoz os lo voy a mostrar en otro vídeo, y justo debajo de la tele colocar una barra de sonido como puede ser la Sonos Beam de segunda generación o la Sonos Arc, la cual me encantaría, a ver si llegamos. Pero bueno, decidme en los comentarios de este vídeo si queréis que cuando tenga todo montado os traiga un nuevo vídeo enseñando qué es lo que he montado y el resultado que me ha dado. Sin ningún tipo de dudas os puedo asegurar que esto está a otro nivel de las pruebas que he realizado previamente con HomePods, con altavoces Echo de Amazon, etc. Es un altavoz que está completamente a la altura de los que quieren disfrutar el contenido a otro nivel, que quieren disfrutar la música con ese sonido envolvente que nos proporciona Dolby Atmos o el sonido espacial, donde podemos diferenciar de una forma muy nítida cada uno de los sonidos. Yo os prometo que he escuchado música con este altavoz, canciones que llevo muchos años escuchando en otros tantos dispositivos, y he escuchado sonidos, he escuchado cosas que no había escuchado nunca antes. Es realmente de locos. Por poner un único pero, para todos aquellos que utilizáis Siri para gestionar toda la domótica de vuestro hogar, bueno, pues este asistente no es compatible con este altavoz de Sonos ni con ninguno, salvo con los HomePods. Este altavoz, como os decía antes, solamente es compatible con el asistente propio de Sonos o con Alexa. Yo, como utilizo Alexa para gestionar toda la domótica de mi casa, esto no me afecta para nada, pero que lo tengáis en cuenta. Obviamente estamos hablando de un producto premium con su consecuente precio. En este caso, este Sonos Era 300 tiene un precio oficial de 499 € y os dejaré enlace por aquí abajo por si le queréis echar un vistazo. Y porfa, decidme en los comentarios si utilizáis algún sistema de sonido para disfrutar a otro nivel vuestro contenido. Si utilizáis alguna barra de sonido, algún sistema 5.1, algún sistema Home Cinema, lo que sea que estéis utilizando, decídmelo en los comentarios porque es un tema que me interesa muchísimo, así que os estaré leyendo a todos. Si este vídeo te ha gustado y todavía no lo has hecho, considera el suscribirte y el activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy a seguir subiendo. Como siempre, os dejo un par de vídeos más por aquí que creo que os pueden gustar. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.